Vale, pues continuamos con la última parte del directo, el último bloque, que es el del otro salseo, es hablar de bulos económicos directamente y además hablar, en la mayoría está Daniel Lacalle, por algo será, porque es un economista que se dedica más tiempo a manipular y a engañar que a explicar economía o a divulgar economía o a ofrecer información veraz. Vamos con el primer bulo. Aquí podéis ver un tuit literal de Daniel Lacalle en el que dice lo siguiente. Enlaza una noticia del Español que tiene un titular de cada hogar pagará 4.700 euros más en impuestos en 2023 de los que paga. Y a ver qué pone ahí, siguiente. Pero fijaos lo que comenta él. Te quitan 4.600 euros más en impuestos y te dicen que te dan 200 euros. Claro, yo cuando vi esto dije, ya estamos, seguro que han hecho la típica trampa de coger cuánto aumenta los ingresos de los presupuestos generales del Estado y lo han dividido entre toda la familia y se han quedado tan panchos. Cuando eso es una barbaridad en términos económicos. Es que es una patada al rigor, es un nivel tan bajo que es que da vergüenza ajena, pero es que lo hacen sistemáticamente. Entonces, entré en las noticias y efectivamente era eso. Cogen lo que tienen previsto recaudar de más en el año 2023 en comparación con el año 2022 y lo dividen por el número de familias que hay. Y dice, cada hogar va a pagar no sé cuántos euros decía. A ver, cada hogar va a pagar 4.700 euros más en impuestos y claro, esto lo ponen en consonancia con esta ayuda de los 200 euros que se acaba de aprobar, ¿no? Entonces, fijaos la barbaridad tan loca que es eso, ¿no? Tenemos en cuenta que los presupuestos generales del Estado hay multitud de ingresos. Los ingresos pueden ser, voy al extremo, puede ser simplemente porque te endeudes más, ¿vale? Ahí no hay impuestos de ningún tipo y mucho menos lo pagan los hogares. Puede ser porque el Estado esté vendiendo inmuebles, porque esté vendiendo activos, porque esté vendiendo deuda pública, porque esté vendiendo terrenos. Esos son ingresos y ahí no pagan más en los hogares. Pueden ser por cotizaciones sociales, que en realidad son ingresos para el Estado, pero que tiene que compensarlos de alguna forma con prestación por desempleo, pensiones y cualquier tipo de prestación social contributiva, ¿no? Así que tampoco es que se paguen más en impuestos, aparte de que no es impuesto. Un impuesto sería algo que tú pagas y que no hay una retribución directa, sino que hay pues esa compensación a la que hacía referencia, ¿no? Pero bueno, que ni siquiera hace falta que yo me vaya a ese extremo, es que hemos visto antes en este directo cómo hay más de 1.500 millones de euros que se acaban de recaudar por impuestos a la banca y a las grandes energéticas. Entonces, que metan ahí lo que cada hogar va a pagar es que es una tomadura de pelo impresionante. Es que es engañar a la gente, es un bulo, es que no es ni manipulación. Es mentir descaradamente a la gente, con titulares cada hogar va a pagar 4.700 euros más, pero qué barbaridad, ¿no? Cuando en realidad, como os comento, la inmensa mayor parte de ese incremento en ingresos es por impuestos a la banca, es por algunas cotizaciones sociales que se han aumentado. También hay un incremento de recaudación por impuestos, pero no porque se hayan aumentado los impuestos, sino porque hay más gente trabajando. Entonces se paga más por IRPF, porque las empresas están vendiendo a precios más altos, como hemos visto anteriormente, entonces se paga más por IVA, se paga más por impuestos de sociedades. No es que los hogares paguen más, los hogares a lo mejor pagan un poquito más, habría que ir viendo cada tipo de hogar, pero lo que hace la derecha es siempre coger el total de ingresos y dividirlo entre el número de familias y dice, cada hogar paga no sé cuánto. Eso es una barbaridad en términos económicos y hay que denunciarlo siempre, y os lo vais a encontrar muy a menudo, así que cuando lo veáis os poned el ojo a visor porque seguro que han utilizado esa barbaridad económica para engañaros. Pero no queda ahí la cosa. Esta semana ha estado repleta de bulos económicos por parte de Daniel Lacalle, también de otros, pero aquí comparto los que yo me he encontrado. Y fijaos, la deuda pública española, según Daniel Lacalle, ascendió. La deuda pública ascendió a 1.500 miles de millones de euros, comenta él, y luego pone entre paréntesis 113,1% del PIB. Me voy a quedar con eso solamente y os pongo un gráfico de lo que de verdad ha pasado con la deuda pública. La deuda pública
es una cantidad de dinero que no tiene sentido medirlo simplemente así, en términos absolutos. ¿Cuántos euros hay? Pues no te dice nada. ¿Por qué? Porque Haití tiene muy poca deuda pública, pero no, porque es un país muy pequeñito. Y Estados Unidos tiene mucha deuda pública porque es un país muy grande. Y China tiene mucha deuda pública porque es un país todavía más grande. Entonces, usar solo términos absolutos no nos dice nada. Lo que hacemos para realizar comparaciones es relativizarlo con su Producto Interior Bruto, que eso es lo verdaderamente importante. ¿Y qué ha pasado con ese indicador? Deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, que en España ha bajado. No me voy a meter si esto es bueno, si esto es negativo. No me voy a meter en eso. Simplemente voy a constatar que la deuda pública española ha bajado al 113% en el año 2022, que eso ha sido una reducción de la más acelerada de la historia reciente. Y toma ya que Daniel Lacalle, en vez de decir que la deuda pública en España ha bajado, lo que dice es ha aumentado. ¿Por qué? Porque utiliza datos absolutos. Pero vuelvo a lo mismo, los datos absolutos no te dicen nada, porque lo importante, para el caso de la deuda pública, es cuánta capacidad va a tener el Estado para poder pagarla, para poder refinanciarla. Entonces eso va a depender de su Producto Interior Bruto. Si tiene mucha actividad económica, va a tener muchos ingresos y va a poder pagar su deuda pública sin problema. En cambio, si no es el caso, pues tendría más problemas. Pero lo importante, para ello, veo que hay un nuevo seguidor, así que muchas gracias por seguir el canal. Lo importante es mirarlo en términos relativos. Es decir, 100,13% sobre el PIB. Eso es menor que lo que había a final del año 2020. Así que la deuda pública, el indicador que importa, está bajando. Y ellos no pueden titular, o en este caso, Daniel Lacalle no puede titular que ascendió porque eso es manipulación, ¿vale? En este caso no sería un bulo, no estoy diciendo una mentira, porque es verdad que en términos absolutos está aumentando, pero es que está aumentando siempre. En todos los países del mundo es muy raro que la deuda pública, en términos absolutos, no esté aumentando. Son muy pocos países del mundo que tienen superávit fiscal primario y también principal que logran que la deuda pública en términos absolutos vaya bajando. Lo normal es que vaya subiendo, entonces eso no es ninguna noticia. Y lo suele hacer mucho la derecha. Cada vez que salen datos de deuda pública, titulan la deuda pública ha aumentado para alarmar a la gente, para generar desasosiego, para criticar al gobierno, ¿no? Cuando en realidad, sin meterme en si es positivo o negativo, la deuda pública ha bajado en términos porcentuales sobre el PIB, ¿vale? No me quiero meter en positivo o negativo porque aquí la clave sería ¿para qué ha bajado la deuda pública, ¿no? O ¿por qué ha bajado? ¿Se está gastando más en ayudar a la gente o se está reduciendo los impuestos más injustos? Habría que hilar más fino, pero no me quiero meter ahí. Aquí lo único que quiero es revelar la mentira, la manipulación de Daniel Lacalle. La enésima mentira y manipulación. Pero no queda ahí la cosa. Hay otra más. Hay otra más. Y esta es que ya es que es ridícula. De verdad. Fijaos este tuit, que lo hace enlazando otra noticia del medio más manipulador de todo en temas económicos, que es El Economista. Dice así, el tuit: el Banco Central Europeo presentará el jueves pérdidas por primera vez en los últimos 19 años. Y sigue, querían monetizar todo el déficit, esto es lo que pasa. Y las pérdidas de los bancos centrales las pagamos todos también. Pero a ver, sobre esto es que necesito que me veáis de cerca para hablar sobre ello. El Banco Central es el único organismo que crea el dinero, ¿vale? En el caso del Banco Central Europeo, es el único que crea los euros. Sí es verdad que le puede dar facilidades, permiso a los bancos privados para que se apalanquen sobre esa cantidad de dinero, creando dinero bancario a través de los préstamos. Pero el único organismo que crea los euros es el Banco Central Europeo. Entonces, ¿de verdad tiene sentido hablar de las pérdidas de un organismo que crea el dinero? No solo que lo crea, sino que es el único que lo puede crear. Que si nosotros queremos tener dinero en nuestro bolsillo, necesitamos que el Banco Central Europeo cree el dinero. Así que ¿tener pérdidas un banco central es algo negativo? Es un mero apunte contable. Es simplemente que partiendo de la contabilidad que se haya utilizado, pues en ese año ha tenido más pérdida que ingreso, o más costes que ingresos, pero es que eso no tiene ningún tipo de sentido para un banco central, que tiene unas pérdidas de no sé cuántos euros, pues en el caso de que quisiera cubrirla, pues crea el dinero y ya está. Si es que es así de sencillo, si se crea dinero a borbotones, a expuertas, para 800.000 cosas, muchas negativas, y no pasa nada, porque son los bancos centrales que no van a quebrar por ello. Y por cierto, esto no es algo ya que lo diga yo o lo digan los economistas de la teoría monetaria moderna, insisto, no es algo que diga yo o que digan solo los
teóricos de la moneda moderna, sino que lo dice hasta Christine Lagarde. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que a razón de unas preguntas que le hicieron una serie de periodistas, tuvo que decir: el Banco Central Europeo no puede ir a la quiebra ni quedarse sin dinero, que es algo obvio, súper obvio y evidente. Así que haya una persona como Daniel Lacalle y gente en el economista.es que lo que hagan es alarmar a la gente con que el Banco Central tiene pérdida después de 19 años, pues sí que, ¿no? La noticia es ¿y qué? Y ellos lo único que hacen es alarmar, meter miedo, noticias catastrofistas para atacar al gobierno, para que todo parezca que esté mal. Esa es su estrategia. Mienten, manipulan, hablan de chorrada. Claro, alguien que no entienda de economía dice: ostras, el Banco Central Europeo tendrá pérdidas, ostras, esto suena muy mal, en los últimos 19 años, fatal. Y encima dice Daniel Lacalle que los bancos centrales, que las pérdidas las pagaremos todos. Pues me van a volver a subir los impuestos. Claro, la gente acaba creyéndose eso porque están manipulados por este tipo de mensajes, porque les hacen pensar eso, no por su culpa. Pero la información objetiva y rigurosa sería: no pasa nada. No pasa nada porque un banco central tenga pérdida. No lo va a pagar nadie. Como tampoco los beneficios nos reparan a todos, que eso es algo de lo que podríamos hablar en otro vídeo, ¿no? Y ya por último, el último bulo económico de la semana, en este caso es de La Razón, no es de Daniel Lacalle. Uno que se ha librado. No sé si luego, por cierto, lo habrá tuiteado. Probablemente sí. Lo que pasa es que no estoy todo el día mirando el timeline de Daniel Lacalle, porque entonces me daría un ictus probablemente, ¿no? Fijaos la noticia, entre comillas, de La Razón. Una manipulación de libro. Y lo vais a entender perfectamente. El gobierno asegura que ha ejecutado el 75% de los fondos europeos, pero solo un 30% llega a la economía real. A ver, aquí el mensaje que se quiere transmitir es que el gobierno está mintiendo. El gobierno ha mentido porque ha dicho que el 75% de los fondos han sido ejecutados, han sido lanzados, ¿no? Han sido aplicados, pero que en realidad la verdad verdadera sería que solo el 30% ha llegado a la economía real. Y a ver, aquí hay varias cosas que comentar, pero la primera es tener en cuenta que la ejecución de los presupuestos, de cualquier tipo de presupuesto, funciona de forma desagregada, o mejor dicho, por etapas, por fases. Aquí os pongo una ilustración en la que creo que se puede entender bien. Primero, el Estado español tiene esa cantidad presupuestaria que luego se la va a brindar a las comunidades autónomas que vayan a sacar los programas de estos fondos de Next Generation, ¿no? Que creo que todo el mundo sabe que son programas para las futuras generaciones, es decir, para inversión productiva, sobre todo en altas tecnologías, en energías renovables, ¿no? Un poco pensando a medio y largo plazo. Claro, esas son inversiones que tardan mucho en aplicarse, en ejecutarse, pero además aquí el proceso es el siguiente: el Estado español tiene esa cuantía presupuestaria, se la transfiere a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas tienen que sacar concursos, presentar pues licitaciones para que las empresas presenten sus proyectos y transferirles la inversión si es el caso, si ganan el proyecto, si van a realizar una inversión importante, que haya ganado el concurso, ¿vale? Entonces, todo eso lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. De hecho, hoy, pues los eurodiputados que estaban fiscalizando este tipo de fondos en España, que no son hombres de negro ni mucho menos, como algunos lo han querido vender, han dicho: oye, pues es verdad, son proyectos muy largos, se necesita mucho tiempo y así de sencillo. ¿Que se podría mejorar y hacer más rápido? Probablemente, pero lo que no se puede decir, porque hay mucha crítica al respecto, sobre todo más transparencia, como han pedido los propios eurodiputados, pero lo que no se puede hacer es una noticia diciendo: el gobierno dice que ha ejecutado el 75%, pero luego solo el 30% ha llegado a la economía real. Fijaos lo que puede haber ocurrido sin meterme en los datos, porque no me interesa hacerlo para desmontar esta tontería de bulo, que es que el Estado español, de toda la cuantía presupuestaria que le ha otorgado estos fondos de Europa, pues el 75% ya la haya repartido entre comunidades autónomas. Y luego, a su vez, que las comunidades autónomas, de toda esa cantidad que han recibido, pues el 50% ha llegado a las empresas. Y luego falta que las empresas ejecuten su inversión, que lo lleven a cabo, que hagan las plantas los parques verdes, de energía verde que necesiten hacer, las tecnologías de la información, de telecomunicación, lo que sea, de los proyectos de coche eléctrico, lo que sea. Tarda eso mucho tiempo. Entonces es normal que las empresas solo hayan ejecutado hasta el momento un 30% de todo esto que comenzó en el año 2021, ¿vale? Entonces,
la información de la noticia no es que sea mala, puede ser perfectamente que el gobierno haya ejecutado el 75%, que haya entregado el 75% de todos los fondos y que de momento solo ha llegado el 30%. Pero no quiere decir, como da a entender la noticia o esta pseudo noticia, que el Estado está mintiendo o que oculta información, porque es al fin y al cabo el objetivo perverso que persiguen, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.